Yo soy el doctor Asdrúbal García y bueno, yo me dedico al tratamiento del cáncer. Nosotros somos médicos cirujanos oncólogos y conjuntamente con la doctora Marlene, que está aquí con nosotros, de Michoacán también, tenemos una fundación donde nos dedicamos a la detección del cáncer. Y efectivamente nosotros tenemos práctica médica oncológica y hemos usado precisamente ahí el Inmunocal, donde las experiencias han sido fabulosas. Obviamente nosotros como profesionales de la salud y como aquí mis colegas no lo dejarán mentir, somos muy escépticos cuando alguien nos habla de un producto de este tipo. Pero yo pienso que como médico, como profesional que somos, nuestra obligación, más que de la gente que no lo es, pues es investigar, es leer, es documentarse. Y en mi caso, precisamente eso fue lo que hice, documentarme, leer cuál era la función del glutatión en el cuerpo, cómo es que se funcionaba, cuál era su efecto, y la realidad es que me pareció muy interesante. Posteriormente pasé a un segundo paso. Una vez que ya me documenté, dije voy a pasar a la etapa experimental, pero no con paciente, lo voy a tomar yo, a ver qué pasa. Y efectivamente, posteriormente lo empecé a tomar y me empecé a sentir muy bien. Y pasé a la tercera etapa de mi experimento donde los empecé a dar a pacientes con cáncer. Iniciamos con pacientes en etapa terminal, pacientes que prácticamente ya habían recibido quimio, radio o habían sido operados. Pacientes que estaban prácticamente esperando el momento de fallecer, y lo que nosotros empezamos a notar fue que esos pacientes que muchas de las veces no podían ni siquiera levantarse de la cama, ni siquiera poderse valer por sí mismos, cuando empiezan a tomar Inmunocal, muchos de ellos empiezan a recuperar toda su actividad. Fue el primer dato que a nosotros nos llamó mucho la atención. Nosotros teníamos pacientes con cáncer de mama, como escuché a la señora que estaba aquí, con un cáncer de mama metastásico, que estaban prácticamente en la cama, que estaban prácticamente ya imposibilitados de hacer cualquier actividad. Y les damos Inmunocal y el paciente empieza a caminar, y el paciente empieza a comer solo, y el paciente empieza a hacer sus actividades físicas, y dice uno, realmente llama muchísimo la atención. Y posteriormente, en otros pacientes que no estaban tan mal desde el punto de vista oncológico, pero que estaban con tratamientos de quimioterapia, les empezamos a dar el Inmunocal, y lo que nos llama mucho la atención es de que el paciente con quimio, sí han visto cómo se pone un paciente con quimio, náusea, vómito, el paciente está en la cama, no quiere salir de su casa, le molesta la luz, le duele la cabeza, muchas cosas, se les cae el pelo. Nos llama la atención que con cuando menos 4 sobres al día durante los tratamientos de quimioterapia, el paciente prácticamente no tiene ningún efecto colateral, ninguno. Los pacientes toleran perfectamente bien la quimioterapia y no hay motivo alguno para suspender el tratamiento oncológico. Y eso pues es muy halagador porque nos hace completar los tratamientos oncológicos totalmente con excelentes respuestas. Y luego tenemos también los casos de pacientes que vamos a operar. Las cirugías oncológicas, por ahí yo les he presentado un video en algunas pláticas de un pacientito de 80 años con un tumor del antro maxilar, un tumor que prácticamente ya invadía la fosa nasal, el paladar, y que había ido con varios colegas y le habían dicho, ¿sabes qué? Le decían a la hija, nada más porque tu papá tiene 80 años, con ese tumor yo no lo opero, porque se me va a quedar en la plancha y ahí va a quedar y no le voy a hacer absolutamente nada. Llega con nosotros, le empezamos a instituir el tratamiento de Inmunocal, operamos al paciente, le hacemos una cirugía de 6 horas, le quitamos prácticamente todo el antro, le damos quimioterapia, le damos radioterapia y el paciente tolera perfectamente bien los tratamientos. Increíble. La realidad es que nosotros prácticamente ya en nuestra práctica médica diaria lo usamos de manera constante, ya no dudamos para nada en algún paciente con cáncer, hacerlo parte de su tratamiento, no solamente de la quimio, de la radio, de la cirugía, sino ya como parte del tratamiento, y la realidad es que hemos tenido efectos bien halagadores.